Hola, buenas tardes y bienvenidos a todos. EPOC España presenta esta sesión con el apoyo de SENG, que es la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, y FISENG, que es la Fundación para la Investigación y la Formación SENG, y con la colaboración no condicionada de GSK y de KIESI, a los que queremos agradecer su voluntad de apoyarnos en esta webinar. Hoy vamos a hablar de la vacunación del paciente con EPOC y para ello vamos a contar con dos especialistas, como son la doctora, a quien saludamos ya, a la doctora Antonia Ocaña Padilla, que es médico de familia del Hospital Germans Trias y Pujol, y trabaja actualmente en los ensayos clínicos de neumología. Buenas tardes, Antonia, ¿lo he dicho bien? Hola, buenas tardes, Iñaki. Sí, todo muy bien. Me alegro, bienvenida y muchísimas gracias por tu presencia. Gracias a ti. Y también contamos con Nuria Hernández Holgado, que es enfermera especialista en medicina familiar, referente de vacunas en el Centro de Atención Primaria Bufalá de Badalona. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas Nuria. tardes y gracias por invitarme a estar hoy aquí. Gracias a vosotras por estar con nosotros hoy. Nosotros, EPOC España, lógicamente, siempre va a estar a favor de una vacunación para evitar riesgos mayores en personas como de riesgo, como son los pacientes respiratorios y concretamente los EPOC. La vacunación en pacientes con EPOC resulta clave para reducir las complicaciones derivadas de infecciones respiratorias, que pueden agravar significativamente la afección y afectar la calidad de vida. Además de prevenir hospitalizaciones, que es muy importante, la vacunación ayuda a evitar que el sistema inmunológico se sobrecargue ante nuevas infecciones, especialmente en temporadas de alta circulación de virus, como es en esta, que es la gripe, o incluso el COVID que hemos pasado y que seguiremos ya sufriendo todos los años. Y bueno, y para ello, pues como decía, contamos con dos profesionales sanitarios muy importantes en este campo, y les vamos a dar la palabra, que son realmente quienes merece la pena escuchar y oír sus explicaciones. Por lo tanto, Antonia, cuando quieras, toda la pantalla es tuya. Pues muchas gracias, Iñaki, por darme la oportunidad de hablar de la EPOC, esa gran desconocida. A ver si... Vale. Bueno, pues la EPOC. ¿Qué es la EPOC? Es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Algún neumólogo ha llegado a decir que la EPOC se podría llamar la tabacosis, pero últimamente en los últimos estudios se está viendo que no es solo una enfermedad producida por el humo del tabaco, también puede estar influenciada por otras causas que después veremos. Entonces, la EPOC es la obstrucción de los bronquios. Aquí veis unos pulmones en los que están formados por miles de bronquios y bronquiolos y alvéolos y se produce una obstrucción crónica. Por lo tanto, el aire no puede pasar con la facilidad que pasa en unos pulmones donde no hayan esta obstrucción. Y es una enfermedad muy frecuente, puesto que a partir de los 40 años, 1 de cada 10 personas padecen EPOC. Pero, sin embargo, por cada 4 personas que tienen EPOC, 3 desconocen que tiene esta enfermedad. Por cada 4, solo 1 sabe que tiene esta enfermedad. Y está producida por el humo del tabaco, sobre todo, y por la contaminación. Por esto, en países como China o India, que hay mucha contaminación y muchos fumadores, la prevalencia es muy elevada y cada vez va a más. Es una enfermedad que es prevenible y tratable. Si no existiera el tabaco, si no hubiera contaminación, pues no existiría la EPOC. Y tratable porque hay tratamientos ahora, sobre todo broncodilatadores, que ayudan a mejorar la calidad de vida, mejorar el pronóstico de esta enfermedad. Se calcula que hay una prevalencia mundial entre un 10,3 y un 11%, que es un porcentaje muy elevado. El problema es que está muy infradiagnosticado y depende de la getómica. La getómica quiere decir que hay un factor genético que influye en que una persona padezca EPOC, de todos los fumadores, un 50% padecerá EPOC y otro no. Hay un porcentaje de pacientes que fuman y no siempre acaban teniendo enfermedad. Entonces, depende de la genética, depende de los años de exposición al agente causante de la enfermedad, sobre todo pues, el humo del tabaco. Entonces, a más años de exposición y a más cantidad, pues más probabilidades habrá de padecer una EPOC.
No es lo mismo un paciente que haya estado 10 años fumando un cigarrillo al día que pacientes que hayan estado 20 años fumando 2 cajetillas. Estos tendrán más puntos para padecer la EPOC, siempre y cuando también tenga una predisposición genética. Y también se producen unos cambios inflamatorios y estructurales a nivel de los pulmones. Para llegar al diagnóstico de EPOC es necesario hacer una espirometría. La espirometría es esta prueba de soplar, esta prueba que es muy molesta porque es muy larga, es difícil de hacer, coger aire, expulsarlo y después un inhalador, esperar un cuarto de hora, pero es la única prueba que nos diagnostica esta enfermedad. ¿En qué casos hay que hacer esta espirometría? Pues en pacientes o personas que tienen síntomas. Los síntomas de la EPOC son básicamente la disnea, el ahogo, la dificultad para respirar, una persona que le cuesta subir cuestas, luego le molesta, se ahoga cuando sube escaleras, cada vez va a más, le falta respirar. Que no piensen que es porque no hacen ejercicio, sino que lo consulten. Ellos mismos deberían de ir a su médico, su enfermera del ambulatorio, para pedir que les soliciten una espirometría. Entonces, la disnea es una de las causas que se debe de realizar una espirometría. La tos, pacientes que tosen por las mañanas, la tos típica del fumador no es normal. Los fumadores que dicen, no, esta tos es del tabaco, no, esta expectoración es del tabaco, esto no es normal, hay que estudiarlo. Entonces, una persona que empieza a toser por las mañanas a expectorar, pues es bueno que vayan a su ambulatorio y que le hagan una espirometría. Y también sería ideal hacer espirometrías en personas fumadoras o que tienen factores de riesgo. En países, por ejemplo, de Latinoamérica, que trabajan mucho con biomasa, con el pan hecho a leña, pues también tienen mucha EPOC. Entonces, en estos casos, aquí en España, sobre todo los fumadores mayores de 40 años que han sido fumadores o son fumadores actualmente, pues también se le debería de realizar una espirometría, porque la EPOC mata, hay mucha muerte por culpa de la EPOC. Es la tercera causa de muerte a nivel mundial. Si tenemos en cuenta que la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, que incluyen infartos, incluyen embolias cerebrales, insuficiencias cardíacas, fibrilación. Esta es la primera causa de mortalidad. La segunda causa de mortalidad son los cánceres, las neoplasias, pero las neoplasias incluyen las neoplasias de hígado, páncreas, colon, mama, todas, y las de pulmón sobre todo, que es la primera causa de las neoplasias a nivel mundial. Y la tercera causa es solo la EPOC, no es un grupo de enfermedades como la primera y segunda, la EPOC. Y a nivel mundial se calcula que hay unos 3,23 millones de muertes por culpa de la EPOC y en España más de 18.000 muertes por la EPOC, que seguramente es mucho más porque está infradiagnosticada. Y la EPOC no es solo un problema a nivel pulmonar, también hay otras comorbilidades asociadas como las cardiovasculares, la osteoporosis, desgastes de los huesos, que dan problemas puesto que el hueso está descalcificado y en una simple caída se puede romper y esto conlleva unas complicaciones muy importantes para el paciente. También va asociada a una desnutrición, a una ansiedad, depresión y sobre todo pues, a cáncer, no solo de pulmón, sino también de otras localizaciones. Entonces, como he dicho antes, los síntomas primordiales de la EPOC es la disnea, el ahogo, la tos y el esputo. ¿Qué es una exacerbación? Una exacerbación es un empeoramiento de los síntomas de forma aguda en menos de 14 días. Entonces, cuando hay un aumento de la disnea, que el paciente se ahoga más de lo normal, cuando aumenta la tos o aumenta la expectoración, el esputo normalmente es blanco, pero empieza a hacer un color amarillo verdoso, pues estamos hablando de una exacerbación. Y las causas de exacerbaciones son muchas, pero la más frecuente y las más prevenibles son las infecciones, que por eso estamos hoy aquí, para hablar de este tema. La contaminación también puede provocar una exacerbación o una agudización de la EPOC. La exposición a irritantes, una habitación con moho, pues es muy desaconsejable porque puede provocar pues una agudización o empeoramiento de la EPOC. El cambio climático brusco, si hay frío de forma brusca, también puede provocar una exacerbación. Exposición a alérgenos,
la falta de adherencia a tratamiento. Los pacientes que están diagnosticados y tratados con broncodilatadores tienen que ser conscientes de que el tratamiento generalmente es de por vida y aunque se encuentre mejor no pueden dejar de tomar los inhaladores, pero desgraciadamente hay mucha automedicación y el paciente deja de ponerse los inhaladores y esto puede provocar pues un empeoramiento y una exacerbación. Y el estrés emocional, pues otra de las causas. De entre los factores de riesgos infecciosos, que son los más frecuentes, está la gripe, sobre todo en esta época, que es debida al virus de la influenza A y B. Estos virus tienen muchos subtipos y muchas variantes que van mutando, van cambiando frecuentemente y por esto cada año hay que ir cambiando las vacunas de la gripe. Y el virus de la influenza A es el más común y el que produce epidemias anuales. Causa una mortalidad, según la Organización Mundial de la Salud, muy elevada. A nivel mundial, entre 290.000 o 650.000 muertes al año y a nivel de España, alrededor de 10.000 o 15.000 personas fallecen anualmente por complicaciones debido a la gripe. El segundo germen, que es una bacteria también frecuente que produce exacerbaciones, es el Streptococcus pneumoniae o neumococo, que produce exacerbaciones, produce neumonía, produce sinusitis y otitis media. Es la principal causa de neumonía bacteriana en adultos y también en niños menores de 5 años. La mortalidad también es muy elevada por culpa del neumococo. Se calcula que alrededor de 1,2 millones de muertes se producen al año. Y en España también pues unos 4.000 o 50.000 personas fallecen anualmente. Estas personas son las que son más susceptibles a padecer el neumococo, son las personas mayores y las personas con enfermedades crónicas, enfermedades como la diabetes, como enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, etc. Y después está el virus respiratorio sincitial, que también es un virus, que también hay una vacuna y que se transmite, igual que la mayoría de los gérmenes, por las gotitas de la saliva. Al toser o a estornudar, si no nos ponemos la mano, pues contagiamos y también a nivel de contacto de superficies contaminadas se puede adquirir este germen. El grupo de riesgo más frecuente son los niños menores de 1 año, los mayores de 60 años y además con enfermedades crónicas, los enfermos con EPOC o asma y los que tienen la inmunodepresión o las defensas bajas, por decirlo así, claro. Y es igual de grave que la gripe y aumenta el riesgo de complicaciones severas. Otro virus que también produce las exacerbaciones es el COVID, pero hemos hablado durante tantos años que no voy a repetirlo. Y por último están otros gérmenes más, que de algunos hay vacunas, de otros no, que son las bacterianas como el Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, en ocasiones están en los esputos, en los pulmones de los pacientes, y la Pseudomonas aeruginosa, que cuando oigan la Pseudomonas aeruginosa, que se le quede esta bacteria en mente porque es muy peligrosa. Una Pseudomonas aeruginosa que no se trata bien, que normalmente son tratamientos durante 3 semanas porque es muy resistente a los otros antibióticos y se puede dar solo o tratamiento endovenoso o bien el ciprofloxacino durante 3 semanas para erradicarla y que también es difícil erradicarla. Como se quede una Pseudomonas aeruginosa en el pulmón va a haber complicaciones y aumento de mortalidad y de morbilidad importante. Entonces, nosotros a nivel de los bronquios tenemos una capa de moco que nos protege. Cuando hay una agresión externa, un germen externo, se va a producir un aumento de la mucosidad, nuestro organismo se pone a trabajar para protegernos y como el bronquio está obstruido, la acumulación de moco nos va a producir una obstrucción. Aquí lo verán mejor, lástima que no pueda con el ratón indicarles, pero por ejemplo el primer bronquio que ven cortado, ven que el orificio es amplio para que pueda pasar el aire. En el bronquio del medio es un bronquio que está obstruido, es un bronquio de paciente con EPOC en el que la musculatura hace que esté obstruido y el orificio por donde pasa el aire es más pequeño y además hay una inflamación crónica, alrededor está inflamado el bronquio y entonces
en un momento dado, si hay una infección y se acumula el moco nos va a obstruir este bronquio y es cuando el paciente pues, no va a poder respirar y se va a ahogar y va a acabar, pues, si no se ha cogido a tiempo, ingresando y con complicaciones, porque un porcentaje muy elevado acaba ingresando. Ya hoy en el hospital ya no había camas para pacientes respiratorios, empiezan también a complicarse tanto que acaban en la UCI y este ingreso, cuando hay un ingreso, el paciente se le produce un deterioro acelerado de su función pulmonar. La función pulmonar que va perdiendo en cada exacerbación casi no la vuelve a recuperar y entonces acaban muriendo en un elevado porcentaje o bien salen del hospital con necesidad de oxigenoterapia o ventilación mecánica, que son las mascarillas que ofrecen el oxígeno. Y también el hecho de que ingrese el paciente está asociado a comorbilidades. Un porcentaje muy elevado de pacientes que ingresan se infartan durante el ingreso o bien se infartan de infarto cardíaco en los meses posteriores al ingreso, y al salir del hospital el paciente se encuentra que no está igual que antes. El paciente refiere que se ahoga más, sale menos de casa, hace menos ejercicio, está más desmotivado. Todo esto crea un círculo vicioso, es el pez que se muerde la cola y al final pues va empeorando porque no se va haciendo el ejercicio y hay un deterioro muscular y esto ocasiona pues que el paciente, si era activo, deje de trabajar y es un aumento de la carga económica tanto para el paciente como para el sistema de salud. Y podemos prevenir esto y sobre todo ahora hay que prevenirlo. ¿Cómo? Pues con la vacunación, que después Nuria, mi compañera, les explicará. Pero también podemos prevenirlo con las mascarillas. Cuando hubo la COVID hubo muchísimas menos exacerbaciones, ingresos por EPOC. ¿Por qué? Porque todo el mundo íbamos con mascarillas. Ahora deberíamos de llevar mascarillas los pacientes susceptibles de complicaciones, sobre todo los pacientes que estamos hablando hoy, los pacientes con EPOC, pero no esta mascarilla quirúrgica. Si puede ser la mascarilla FP2 que protege más, mejor. Sobre todo en sitios donde es fácil contagiarse, en transporte público, en ascensores, en los hospitales. Los hospitales hay que ir con mascarilla, aunque no lo diga las instituciones, lo ideal es ir protegidos con mascarilla y evitar el contacto con personas que están contagiadas. Los abuelillos que están cuidando a los nietos y llaman del colegio que el niño está mal, pues ir a recogerlo con mascarilla, si puede ser una FP2 y si puede cuidarlo otra persona, mejor, porque si no es fácil que se contagien. Y mucha higiene de manos, tanto con agua, jabón o con geles hidroalcohólicos. Mantener el ambiente limpio, ventilado y cuidado también con las calefacciones. Los que van a conductos de calefacción que ha estado un tiempo sin encenderse, primero limpiarlos bien, no vaya a ser que tengan gérmenes acumulados y el paciente luego lo inhale y se le complique la EPOC, tenga una exacerbación. Cuando hay mucosidad hay medidas para poder expectorar, porque la mucosidad hay que sacarla. Y una de las medidas más baratas es beber agua, mucha cantidad de agua al día. A veces hay medicamentos como la N-acetilcisteína o la carpocisteína, que son estas pastillas efervescentes que se disuelven en agua y ayudan a expectorar. El ejercicio fortalece la musculatura y también es otra medida para ayudar a expectorar. Y luego están unas técnicas de respiración que se pueden mirar por YouTube. Y después de una exacerbación, lo ideal sería también que hubiera una rehabilitación o fisioterapia respiratoria para poder saber expectorar. Hoy no es el día de los broncodilatadores, pero solo hablaré un poquito de lo que hay que hacer cuando hay una exacerbación. Y es que si hay una exacerbación y el paciente está con broncodilatadores de acción larga, que son los que se toman cada 24 horas o cada 12 horas, pues no se toca, se sigue manteniendo y se puede aumentar los broncodilatadores de acción corta. Estos que tienen arriba el salbutamol, el ipratropio, que son los de toda la vida, se puede hacer pues incluso cada hora si es necesario. Se puede hacer cada 4 horas, 4 inhalaciones, se puede ampliar. Esto el propio paciente lo puede hacer sin necesidad de consultarlo, pero hay que saber conocerse cuando se exacerba. Y los corticoides inhalados
ayudan a disminuir la inflamación y disminuye la exacerbación. Pero bueno, esto lo pauta siempre una persona médica. Hay pacientes que les cuesta la coordinación con el inhalador y entonces utilizan las cámaras de inhalación, que van muy bien tanto en niños o en personas ancianas o personas que le cueste coordinar. Las cámaras de inhalación también tienen un prospecto. Yo les aconsejo que lean el prospecto y que tengan una limpieza pues mínimo semanal. Limpiarla con agua y jabón neutro y secarla al aire libre, al aire ambiente. No secarla con un secador o bien con un papel tisú o una servilleta, porque la pelusilla que desprende puede acumularse en la cámara de inhalación y esto se inhala y puede provocar problemas. Evitar también el lavado con alcohol o desinfectantes y la cámara guardarla siempre en un sitio cerrado y limpio y volverla a limpiar cuando se vuelva a utilizar. Lo más importante, tanto para tener la EPOC como para evitar las exacerbaciones, es dejar de fumar. Hay muchos tratamientos ahora y muy eficaces que ayudan a dejar de fumar. Su médico, su enfermera del ambulatorio les puede ayudar, sino también hay unidades de tabaquismo en los hospitales, pero el tabaco es lo primero que hay que hacer, es dejar de fumar. La vacunación, importante también. Vacunamos a todos nuestros niños, un 95% de los niños están vacunados y, sin embargo, los adultos no tenemos la mentalidad de vacunación. Pues las vacunas que están indicadas en los adultos también se la tienen que poner todos los que tienen la indicación. Y luego el paciente se tiene que autoidentificar y controlar sus factores desencadenantes, pues evitar esto, el estar con un perro, si soy alérgico al pelo del perro, pues evitarlo. Hay que ajustar la medicación con los broncodilatadores y si aún así no mejora, pues hacer una consulta al médico. Y bueno, ya que estoy acabando. En las exacerbaciones hay que dar tratamiento corticoides sistémico siempre pautado por un sanitario, corticoides ya sea endovenoso por la vena o vía oral, y los antibióticos cuando hay fiebre o cuando hay sospecha de infección, que el esputo es más purulento, más verde, amarillo, gris, pues también está indicado y en algunos casos pues la oxigenoterapia y la ventilación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonia. De verdad es un placer escucharte y aprendemos siempre algo, eso está claro. Antes de darle paso a Nuria, recordaros a todos que podéis hacernos las preguntas a través del canal de YouTube y las iremos transmitiendo al final de esta primera parte, vamos a decir, de la sesión. Las iremos transmitiendo, lógicamente, tanto a Antonia como a Nuria para que nos contesten, que son las profesionales y las que realmente saben y entienden de esto. Y así más, Nuria, si puedes, y adelante. Sí, ya estoy preparada. Buenas tardes y gracias por la asistencia a todos. Veo que hay gente de diferentes comunidades de España. Yo quiero dar las gracias a Iñaki y por haber confiado hoy en que esté aquí presente y a mi compañera Antonia para acompañarla hoy en esta charla. Yo toco un tema del cual me considero fanática, es el tema de la vacunación. Y sobre todo en ustedes, ¿no? Cuando se tiene una enfermedad respiratoria, me parece interesantísimo estar aquí presente hoy para ver todas las ventajas que conlleva el acto de la vacunación. No quiero explicar únicamente cada vacuna porque me parece fuera de contexto. Voy a introducir diferentes conceptos que nos van a ayudar a justificar el por qué nos tenemos que vacunar. Y yo creo que si esto nos queda claro, será más fácil acompañarnos en todo lo que es el acto de la vacunación al final de la charla. El concepto estrella para mí es el concepto de la prevención. ¿Qué estamos intentando hacer? Estamos intentando hacer una prevención de enfermedades infecciosas principalmente. Entonces, la vacunación es el acto en prevención primaria que nos va a ayudar a no enfermar, conjuntamente con otras medidas, como ha explicado la doctora Ocaña, como implicaría pues, el uso de mascarilla, ¿no? En un momento dado, en unas condiciones, lavado de manos, ¿vale? Entonces, partimos de prevención. ¿Qué estamos haciendo con la vacunación? Estamos haciendo una buena prevención. Entonces, contamos con la vacunación, que para mí es la forma ideal de evitar una enfermedad. Está a nuestro abasto, ¿no? La tenemos muy accesible y para mí es una forma sencilla, inocua y eficaz
de protegernos, y más cuando ya tenemos un diagnóstico de una enfermedad determinada. Entonces, ¿qué conseguimos con la vacunación? Que nuestro sistema inmunitario realice una serie de fotografías que nos permitan, en caso de entrar en contacto con el agente patógeno, con el virus, podernos defender a través de los anticuerpos. Entonces, la vacuna para mí es el mayor éxito de toda la historia, aparte de los antibióticos, ¿no? Porque nos evitan enfermar por más de 50 virus, estamos súper protegidos. Entonces, bueno, hoy en día contamos con vacunas que se han de pinchar y tenemos otras que se administran también por vía nasal y otras por vía oral. Y esto nosotros como profesionales sanitarios ya tenemos en cuenta qué serie de vacunas tienen una vía de entrada en nuestro organismo u otro. Entonces, partiendo del concepto de vacunación, me parece súper interesante también hablarles de la inmunización, que este es otro concepto, porque hoy en día, más que hablar de vacunas, se habla de calendario de inmunización. Ya se está cambiando el concepto y esto muchos profesionales no lo saben. El concepto de, ¿por qué hablamos de inmunización? Porque es el acto en sí de administrarnos una vacuna y después todo lo que representa como resultado final, ¿no? ¿Qué anticuerpos hemos generado y qué protección hacia la sociedad estamos otorgando? Porque ahí es verdad que si protegemos a la mayoría, que es lo que hemos visto con el COVID, cuanto más gente tengamos vacunados, menos circula el virus y más protección damos al resto de la población. Entonces, todo este acto, que es bastante complejo, queda acogido bajo el término de inmunización, más que de vacunación. Es un término como más moderno y más activo. Entonces, por otro lado, ¿por qué tenemos que vacunarnos? Aquí hay otro concepto súper interesante que se llama inmunosenescencia, que se está utilizando en los últimos años. Y también les tengo que decir que no todos los profesionales sanitarios conocen este concepto. Y aquí, a través de este concepto, podemos entender por qué nos tenemos que vacunar a ciertas edades. Hablamos de un deterioro del sistema inmunológico debido al envejecimiento, ¿vale? Porque nos vamos haciendo mayores y entonces vamos perdiendo capacidad de respuesta a las diferentes infecciones. No respondemos igual ante una infección una persona de 20 años que una persona de 70 años. Y aparte de perder la capacidad de respuesta, también es verdad que se pierde la memoria inmunitaria. Por eso muchos de ustedes dirán, ¿y por qué me tengo que vacunar? Pues cada X tiempo, ¿no? De una vacuna, que ahora veremos. Pues porque se pierde la eficacia de las vacunas. Y por eso siempre tenemos que estar en alerta cuando hay brotes, de estar pendientes de quizás administrar dosis de recuerdo para ir reforzando nuestro sistema inmunitario. Entonces, la inmunosenescencia para mí es el concepto clave para justificar por qué nos tenemos que vacunar y sobre todo a partir de ciertas edades. Entonces, igual que tenemos claro que tenemos que comer sano, que tenemos que llevar una actividad física importante, sobre todo a partir de ciertas edades, para no perder masa muscular, aquí tenemos el concepto de fitness inmunológico que ayuda al concepto de inmunosenescencia. ¿Qué es el fitness inmunológico? Pues es la capacidad de nuestro sistema inmunológico de protegernos de manera eficaz. La palabra es eficaz. Entonces, consiste en una puesta a punto de este sistema nuestro inmunitario. ¿Y cómo se consigue? Pues principalmente a través de seguir teniendo buenos hábitos de vida, ¿no? No fumando, teniendo una alimentación sana, equilibrada, variada y sobre todo teniendo las vacunas al día. Decimos que alguien tiene un fitness inmunológico elevado cuando tenemos un sistema inmune que funciona, cuando detrás de una infección tenemos la capacidad de recuperación sin ningún problema y hacemos una respuesta adecuada a las vacunas que nos estamos administrando. Hasta aquí, yo creo que esta serie de conceptos ya nos ayuda a entender por qué nos tenemos que vacunar y por qué hay profesionales como nosotras, como la doctora Ocaña y yo, que estamos tan motivadas con la vacunación. Entonces, cada comunidad autónoma tiene sus propias vacunas y las va gestionando, pero por suerte, el año pasado se aprobó un calendario vacunal interterritorial, que significa que todas las comunidades autónomas partimos de las mismas vacunas, o sea que todas las comunidades autónomas tienen derecho a vacunar a sus usuarios de los mismos virus, ¿vale?
Pero antes de meterme más en profundidad aquí, tengo que comentar que para que una vacuna esté financiada, para que podamos tener financiada una vacuna, tenemos que tener en cuenta 4 parámetros. Primero es el impacto de la enfermedad. Si es una enfermedad que afecta a un colectivo muy pequeño de usuarios, Sanidad no luchará por financiar esta enfermedad. Entonces tenemos en cuenta la frecuencia y la gravedad del impacto de esta patología. Las vacunas, para que yo pueda recomendar una vacuna, ha de ser eficaz, segura y tengo que tener la garantía que va a proteger a la persona, porque si yo le digo que lo voy a proteger de una enfermedad y luego no lo hace, estoy fallando a la persona. Sanidad también hace una evaluación económica, como siempre, términos económicos en sanidad y aspectos éticos. ¿A qué grupo de población, a qué edades voy a vacunar? O sea que cuando una vacuna llega a ustedes es porque ha habido todo un proceso complejo en el camino. Entonces, ¿qué problemas me encuentro? Me encuentro reticencias a la vacunación, sobre todo en poblaciones de riesgo. Y yo pienso, ¿y por qué? Entonces, aquí ustedes no lo ven, pero había puesto carteles, ¿no? Sobre todo en el COVID, habían manifestaciones con muchas pancartas de grupos antivacunas que están siempre por ahí, ¿no? Gente que piensa que es mejor inmunizarse a través de la patología, pero claro, esto está muy bien cuando piensas que el proceso vírico van a ser 4 mocos, se va a solucionar sin necesidad de antibióticos ni otros medicamentos y ya está. Pero esto no lo sabemos porque desde el momento que entramos en contacto con una patología puede ser que podamos acabar en una UCI hospitalizados. Entonces, ¿qué barrera se encuentra la población de riesgo por la cual no se vacuna, decide no vacunarse? Yo, por mi experiencia, veo que muchas veces hay una falta de información precisa y muchas veces seguramente promovida por el profesional sanitario. Si no está motivado el profesional sanitario, no podemos transmitir una información correcta de la seguridad de las vacunas y de los efectos que va a conllevar vacunarse correctamente. A veces también puede ser que haya un acceso limitado, ¿no? Que diga, tengo que ir al ambulatorio, pero es que está muy lejos, me pilla muy lejos de casa y esto haga que la accesibilidad a la vacunación falle y haya que hacer estrategias para que la persona no se desmotive en el camino. Después pueden haber motivos culturales y personales, ¿no? Como he comentado, que aquí entraría el, bueno, yo prefiero pasar la enfermedad y ya está, ¿no? Que hoy en día es como aberrante pensar, prefiero pasar el sarampión y a ver qué pasa. Para mí es aberrante. O pasar una viruela o pasar una poliomielitis. Entonces, esto no entraría dentro de lo que es la sanidad en sí. Y luego mucha gente tiene miedo a los efectos secundarios, pero sí que es verdad que yo con la experiencia que tengo, los efectos secundarios son banales respecto a lo que es la enfermedad en sí por la cual estamos protegiendo. Entonces, un poco justificada toda esta parte, el calendario vacunal español en esta época, o sea, en esta edad avanzada, digamos, a partir de los 60, 65, financia las siguientes vacunas que tampoco ven, pero tocaremos la vacuna de la gripe, vacuna de COVID, vacuna antineumocócica, vacuna contra VRS y vacuna de herpes zóster, que yo creo que por las preguntas que he ido viendo en el chat son las vacunas que hace que tengamos la motivación para estar hoy aquí en la charla. Entonces, a partir de los 60 años se ha ido retrasando un poquito, ¿no? O sea, aumentando la edad de inicio de la vacuna de la gripe. Hace unos años era a partir de los 65 y ahora ya la hemos acotado a los 60, dada la transmisión del proceso vírico. Y aquí les había puesto una diapositiva con gente muy tapada de ropa y había puesto, con la llegada del frío las personas se protegen por fuera, pero también por dentro, porque yo cuando vengo de vacaciones en agosto siempre pienso, ay, que llega septiembre, llegan los virus y llega nuestro trabajo, ¿no? De motivación y de protegernos para que el invierno sea lo menos dramático posible. Entonces, ¿qué conseguimos gracias a la vacunación de la gripe? Pues que todas las personas mayores de 60 años disminuyan el riesgo de complicaciones derivadas de la gripe, como por ejemplo la neumonía, que es lo que más nos agobia, ¿no? Bronquitis y neumonía, con lo cual estamos reduciendo la hospitalización en UCI y la mortalidad, pero además estamos evitando que se nos colapsen los sistemas sanitarios. La vacunación en las personas con diabetes también disminuye el riesgo de las complicaciones derivadas de que el azúcar suba o baje debido a la infección vírica que estamos teniendo a partir de ahora, ¿no? En breve.
Las mujeres embarazadas, si las vacunamos, conseguimos un doble efecto. Primero, que se protejan las mamás, porque embarazada también son más vulnerables a la hora de coger infecciones. Y estamos también protegiendo a los lactantes menores de 6 meses que no pueden recibir la vacunación de la gripe. O sea que desde que empezamos a vacunar a las embarazadas hace unos años, yo creo que esto ha sido un avance importantísimo para ellas, sin efectos secundarios prácticamente importantes. Después, si vacunamos a las personas con patologías crónicas, como sobre todo la hipertensión, estamos disminuyendo, porque va todo relacionado, el riesgo de infarto, de ictus y de complicaciones cardiovasculares en general. Esto me parece súper interesante lo que conseguimos a través de una vacuna. Después, las personas como ustedes con patologías respiratorias, sobre todo en esta época que nos viene ahora, se disminuye el riesgo de bronquitis, ¿no? Principalmente porque hay un poco más de labilidad para complicarse y de neumonías, con lo cual nos podemos llegar a olvidar de lo que es la hospitalización, porque los datos nos lo han demostrado, como ha puesto la doctora Ocaña, y el riesgo de acabar en una UCI, ¿no? Y desde el año pasado, esto es un triunfo, estamos vacunando a los niños desde los 6 meses hasta los 59 meses, son todo el tramo de 5 años, en toda España. Esto se empezó a hacer en alguna región, ¿no? Se hacen estudios en Inglaterra, en algún país, y se vio que realmente vacunando a los niños dejaban de circular otros virus, como, bueno, la misma gripe, ¿no? Empezaba a haber un acotamiento realmente de la incidencia de gripe y circulaba menos el COVID y el VRS. ¿Qué pasa también? Que si vacunamos a los niños, ¿quién cuida a los niños? Los abuelos, ¿no? Entonces, un poco va de la mano la vacunación en esta población para que circule mucho menos el virus. Y también vacunando a los niños estamos permitiendo que la vida siga, que los padres no tengan que cogerse una baja para cuidar a los niños y no pillar también la gripe. Y el otro grupo de riesgo también que se vacunan son los profesionales que estamos realizando trabajos en la comunidad, como personal sanitario, profesores, policía, para que la vida siga un poco normalizándose. Entonces, a los que nos agobian los efectos secundarios, bueno, prácticamente tenemos que decir que las reacciones son leves. Reacciones locales se han descrito en un 15 o 20% de la población estudiada a nivel de ensayo clínico, se ha visto un 15 o 20%. Y la aparición de fiebre o un malestar general más importante que te dices es que he tenido que estar en la cama, únicamente en un 2%. Entonces, ¿qué pasa con el resto de población? Que están circulando diferentes virus. Entonces, coinciden que circulan diferentes virus con me pongo la vacuna. Y muchas veces la gente dice, es que me pongo la vacuna y me pongo malo. Dices, sí, probablemente a lo mejor está dentro de un 15, de este 2%, ¿no? De efectos secundarios descritos en la vacunación, pero es que probablemente estás entrando en contacto con cualquier otro virus respiratorio. Hay rinovirus, hay muchos virus que nos provocan esto. Entonces, bueno, los efectos secundarios después de la vacuna empiezan en 6, 12 primeras horas y pueden durar máximo 2 días. Después ya desaparecen y ya está. Y para los que tengan alergia al huevo, incluso aunque hayan presentado una reacción de alergia importante al huevo, la vacunación, todo y que está hecho con alguna traza de proteína de huevo, no es contraindicación para no recibir la vacuna. Hace unos 15 años, más o menos, yo recuerdo que teníamos una marca una marca de vacuna de gripe que estaba hecha con otros componentes diferentes, se llamaba Optaflu hace muchos años, pero dejó de traerse. Realmente en los ensayos clínicos que se han ido haciendo a posteriori no ha habido ningún problema en vacunar a los pacientes con alergia a la proteína de huevo. Yo, para conseguir un poco más la motivación del usuario y quedarnos todos más tranquilos, yo siempre les digo, quedaros media hora en la sala de espera y vemos cómo va. Y si en media hora no ha pasado nada, que no pasa nada porque los ensayos nos dicen que no pasa nada, se van a casa y no hay ningún problema. Entonces, de vacuna de gripe no quería tocar nada más. Yo soy fan, ¿vale? Conseguimos vacunar debido a la inmunosenescencia, debido a los variantes, como ha explicado la doctora Ocaña, las variantes de la gripe, las subvariantes que van cambiando. Cada año se mira cómo ha ido la gripe en el hemisferio sur, en zonas como Latinoamérica o Australia. Se mira
qué variantes han habido en estos países para prepararnos nosotros en el hemisferio norte con la vacuna de este año. Y es verdad que como muta, puede ser que en estos 6 meses haya habido alguna mutación y entonces hay años que quizás dé la sensación que la vacuna de la gripe no ha hecho tanto efecto. Pero lo que sí que está demostrado es que aunque cojas gripe, no se complica. Teniendo la vacunación, se disminuye muchísimo la hospitalización. Entonces, pasamos a la vacuna del COVID, que yo como la doctora Ocaña creo que hay una saturación de información. Y aquí he puesto esta diapositiva, bueno, he puesto una diapositiva que me parece muy, muy interesante con los mitos de la vacuna y lo que realmente es. O sea, han habido comentarios en la calle de yo no me pongo la vacuna porque la han hecho de forma corriendo y no es segura. Y entonces os he puesto, no, es que hay muchísimos estudios en seguridad de la vacuna que por eso se está administrando y con el 85% de población vacunada que tuvimos después de la pandemia, no han habido casos de efectos secundarios que digas hay que parar la vacunación. Después se ha llegado a decir también que cambiaba el ADN. No, lo que cambia, lo que hacen es un estudio del ARN o el ADN del virus, del COVID en sí, pero no nosotros. Ojalá fuera tan fácil cambiar nuestro ADN. No tendríamos la mitad de patologías que tenemos hasta ahora. Después se decía, es que me pongo la vacuna, me dará COVID. Entonces decimos, no, porque esta vacuna es una vacuna inactivada, con lo cual, y la técnica es ARN, con lo cual no vamos a hacer un virus tras la vacunación. Esta vacuna, como también se ha llegado a decir, no contiene proteína de huevo, con lo cual se puede administrar a todas las personas con alergia al huevo. También se oye que causa efectos secundarios graves, pero vuelvo a decir en la calle y lo que los estudios nos comentan es que los efectos secundarios son leves, casi parecidos a los de la gripe. Y también se llegó a escuchar que las mujeres podían acabar con fertilidad disminuida. Realmente no hay una evidencia científica para asegurar esto. Entonces, las personas que se han de vacunar de gripe, pues más o menos se dan del COVID, se dan la mano con las de la gripe, ¿no? Población a partir de 60 años, personas institucionalizadas en residencias o en centros de discapacidad, niños de 12 años en adelante con condiciones de riesgo, embarazadas también en cualquier trimestre del embarazo y durante el puerperio, los 6 primeros meses que son de lactancia hacia el bebé. Personas que hacen como el nido, ¿no? Si hay alguien con una inmunosupresión importante, se recomienda vacunar el nido, las personas convivientes. Personal sanitario, personal que desarrollan servicios esenciales públicos, bueno, un poquito van de la mano, que esto si se acercan al centro de salud, como tenemos los criterios muy bien definidos, esto ya se ve si le corresponde la vacuna o no, porque lo que nos interesa es hacer una inmunidad de grupo y tener a toda la población máxima vacunada. ¿Efectos secundarios que encontramos? Pues mira, 1 de cada 10 presenta dolor en el punto de inyección, cansancio, un poquito de fiebre, de dolor de cabeza y 1 de cada 100 se vieron adenopatías, que es como un poco de inflamación en los ganglios y en un principio ya está. Pero siempre es peor coger el COVID, que ya hemos visto lo que era, a pasar por estos efectos secundarios que en 2 días después de la vacunación, si se presentan, desaparecen. La otra vacuna que me parece súper interesante también, que ya ha tocado la doctora Ocaña, es la vacuna del neumococo, que aquí en España la ponemos a partir de los 65 años y en las guías recomiendan que a partir de los 60, si la gente se quiere vacunar, se puede vacunar. Lo que pasa es que no está financiada por nuestro sistema, pero estaría abierto a vacunarse. Entonces, el neumococo ya hemos visto que es una enfermedad invasiva, que puede causar sepsis por neumonía y puede llegar al paciente a morir. También provoca meningitis y cuadros de otitis importantes que pueden acabar en sordera. Entonces, el calendario vacunal español vacuna a los niños menores de 5 meses. Casi, bueno, desde los 2 meses se inicia la vacunación en neumococo y ahora a partir, bueno, personas de riesgo y a partir de los 65 años, debido a la inmunosenescencia, vacunamos al resto de población.
Tengo que decir que yo más o menos el 50% de población está vacunada del neumococo, población de riesgo, y para mí esto, cuando veo a un paciente de riesgo sin esta vacuna, intento buscar el punto de motivación, porque me parece una aberración ver un calendario vacunal en un paciente, por ejemplo, con EPOC o con otra patología de base, sin la vacuna del neumococo. Hoy en día es la causa de 9.995 ingresos anuales en adultos en España. Esto representa el 72% en personas de mayores de 65 años. O sea, yo cuando me viene un paciente a la consulta y me dice, ay, Nuria, que he tenido un ingreso por neumonía. Digo, ¿y qué neumonía has tenido? Porque claro, neumonías tenemos muchos tipos, ¿no? Volvemos a la gripe. Neumonías hay muchos tipos, pero la neumonía que más nos preocupa, porque es la que peor responde al tratamiento y a las medidas invasivas, es la neumonía por neumococo. Entonces, cuando ya me dicen, he tenido un neumococo, digo, ostras, y entonces me voy luego a la historia clínica y pienso, ¿estabas vacunado? ¿No estaba vacunado? ¿Vale? Es súper importante porque es la forma de prevención de la patología. Entonces, vacunas de neumococo, hoy en día tenemos 4 vacunas que han ido evolucionando en el tiempo. Entonces, ha habido una pregunta que ya la he visto en el chat, que pregunta por la vacuna neumocócica 20. Desde el 2022 es la vacuna por excelencia que tenemos para combatir el neumococo. Es una vacuna de un tipo que se llama conjugada, que es la mejor. Nos ayuda a simplificar las recomendaciones de vacunación, porque hasta que salió en el 2022 teníamos la vacuna neumocócica de 23 serotipos, que era de una composición que llamábamos polisacárida, pero que no hacía tantos anticuerpos de respuesta. Entonces, ¿qué se hacía? Se complementaba con la vacuna Prevenar 13, que es la conjugada que hemos tenido hasta hace 2 años, y con las 2 pautas en pacientes como ustedes de riesgo, conseguíamos unos títulos muy altos de anticuerpos. De hecho, si tenemos esta pauta de vacunación, nos damos por prácticamente bien vacunados. Pero yo ahora que tenemos la Neumo 20, que es la Neumo 20 es la última vacuna neumocócica que cubre muchos más serotipos, esta vacuna nos ayuda a mejorar la protección, sobre todo en personas también de entre 18 y 59 años con patologías crónicas, y ahora todas las personas que me llegan a partir de los 65 años a la consulta, le pongo la vacuna neumocócica 20. Nos ayuda a simplificar. Ahora tengo la vacuna polisacárida, te voy a poner un refuerzo de Neumo 13. ¿Vale? Entonces, si son de riesgo, yo complementaría con una vacuna 20. Si no hay riesgo, el paciente se da por correctamente vacunado. Pero importante. Y ya voy terminando, me queda vacuna del virus respiratorio. El virus respiratorio es un virus relativamente nuevo, que se empieza a escuchar en la calle. O sea, no es nuevo porque llevamos muchos años conviviendo con él, sobre todo en pediatría. Y desde hace los últimos años se ha visto que muchas infecciones respiratorias en estos años se ha visto que van de la mano con la gripe. Entonces, este virus respiratorio sincitial afecta a menores de 2 años y a personas mayores de 60 años. ¿Y qué se está viendo? Que normalmente cursa con un cuadro pues respiratorio catarral, pero sí que hay un porcentaje de menos de un 20, de esto va variando también por temporadas, que acaba haciendo bronquiolitis en niños menores de 6 meses, bronquitis en niños menores de 2 años y mayores de 60 años, y también provoca alguna neumonía. Entonces, se está viendo que el paciente de 60 años tiene entre 1,2 y 28 veces más probabilidades de ser hospitalizado por un VRS. De hecho, hay muchos test cuando nos ponemos malos que ya medimos si el paciente tiene una gripe, tiene un COVID o tiene un VRS, ¿vale? Entonces, ¿qué vacunas tenemos actualmente? Es una vacuna relativamente nueva que se está empezando a introducir en España. En Estados Unidos ya la población se está vacunando y tenemos 2 más. Está aprobada para su uso en personas mayores de 60 y la otra está indicada también para este tipo de población y además se puede aplicar a las embarazadas a partir de la semana 32. Por ahora no están financiadas, con lo cual se puede adquirir en la farmacia, y el trabajo que tienen desde la asociación y desde otros organismos, ¿no? Otras entidades, es conseguir la financiación para que sea una vacuna más de esta época de invierno.
Los efectos secundarios descritos hasta ahora han sido, como todos, dolor en la zona de inyección, fatiga, dolor muscular, algún dolor articular, pero claro, luego mira la eficacia, la efectividad de la vacuna, claro, es un 82% en personas mayores de 60 y en personas con patologías de riesgo como EPOC, asma, diabetes, insuficiencia cardíaca congestivas, la efectividad llega al 94% de la vacuna. O sea que yo recomiendo esta vacuna al 100% cuando veo estas taxas de efectividad tan elevadas, porque sé que voy a vacunar al paciente y no va a entrar prácticamente en contacto con el virus. Y ya para finalizar, dedico tiempo a la vacuna del herpes zóster. Mucha gente que ha pasado por un herpes zóster sabe lo que es la enfermedad en sí, ¿no? La mayoría hemos pasado la varicela en la infancia y al final en las ramificaciones de los nervios queda el virus de la varicela latente y esto a partir de ciertas edades, a partir de ciertas situaciones de salud, emerge y nos sale la culebrilla o herpes zóster. Entonces, si se cura el herpes, pues se pasa mal porque cursa con una clínica de mucho dolor y muchas molestias locales, pero muchas veces queda un dolor residual importante, que es lo que llamamos neuralgia postherpética. Y esta neuralgia es causa de mucha discapacidad porque no suele curarse, el paciente suele acabar en clínicas del dolor para ajustar tratamiento, porque es un dolor de nervios, un dolor herpético. Y esto hasta que no se pasa no se sabe lo que es. La persona que ha pasado por un herpes zóster o tiene la edad viene corriendo a buscar la vacuna, porque la única herramienta que tenemos hoy en día para evitar que tengamos un herpes zóster y evitar su complicación más importante, que es la neuralgia postherpética, es la vacunación. Entonces, tenemos dos tipos de vacunas, pero la que está financiada es la que nos da menos problemas y a nivel de... es un tipo de vacuna inactivada, es que se ha cogido el virus y se ha inactivado y no nos va a provocar demasiados efectos secundarios y nos va a dar una protección importante. Se administra pinchada y son 2 dosis. Se pincha una y entre los 2 meses y los 6 meses recibimos la segunda dosis. Aunque la primera dosis nos haya dado pues malestar general o fiebre, la segunda dosis hay que administrarla igual para conseguir un título de anticuerpos efectivos y que nos protejan del virus. Y la eficacia de la vacunación es superior también al 100%. O sea que, y si se administran personas con inmunosupresión, la eficacia es la misma. O sea, es una vacuna que para mí es un éxito. ¿A quién estamos vacunando ahora? Personas a partir de los 65 años y de 80. Hay como donde yo resido, que es en Cataluña, que se está vacunando también a personas que ya han tenido 2 episodios de herpes zóster, se le pone la vacuna para evitar que no presenten un tercer episodio y que sea mucho más limitado, ¿no? La evolución. Y también se están vacunando en muchas comunidades autónomas a personas mayores de 90 años. Entonces, la vacuna se administra a partir de los 18 años, con lo cual, si tenemos personas con patologías de riesgo y tienen más de 18 años, también pueden beneficiarse de la vacuna. Ahora imagínense un trasplantado, un VIH, ¿no? Personas que cursan con una inmunosupresión, a partir de los 18 pueden recibir la vacuna. Menos de 18 años, la vacuna no está indicada hasta el momento. Los efectos secundarios, como ya he dicho, puede ser dolor en la zona, enrojecimiento, molestias. Esto dura 2 o 3 días y luego ya desaparece. Y yo creo que con esto ya he finalizado mi sesión de hoy, que tenía muchas cosas que explicar, pero tenía poco tiempo. Entonces, nada, la última diapositiva que nos ve pone vacunas, para mí son dosis de vida. O sea que nada, muchas gracias por la atención y espero que haya sido interesante. Muchísimas gracias, Nuria. Desde luego muy interesante, eso está claro. Vale, yo tenía, bueno, he oído, según lo habíais estado comentando, había hecho una serie de apuntes y demás para comentarlos con vosotras, pero como andamos un poco pillados de tiempo, pues igual vamos a pasar directamente a las preguntas, si os parece, ¿vale? Si surge a medida que salgan las preguntas, pues os comento algo de lo que yo, insisto, mis pequeños apuntes, como digo yo, de alumno. Vale, yo creo que vamos a empezar esta parte, aunque tenemos ya varias en el chat, vamos a empezar esta parte con una pregunta muy genérica, ¿no? En la cual yo os diría, bueno, me contestáis, o sea, esto, como os he dicho, pues que sea un poco tertulia abierta y quien quiera contestarme, que me conteste, y si la otra persona quiere puntualizar algo, pues oye, perfecto, para eso es una tertulia abierta. Yo os preguntaría, ¿son seguras las vacunas?
Y si son seguras, ¿se realizan suficientes pruebas de seguridad? Bueno, contesto yo que trabajo Sí. en ensayos clínicos y puedo asegurar que las vacunas son muy seguras. Vacunas y cualquier medicamento que se comercialice, porque hay que pasar varias fases de los ensayos clínicos. Hago un resumen así para que suene a todo el mundo. La fase 0 es cuando se investiga en un laboratorio con el microscopio, luego se utilizan los conejillos de India, que se utilizan ratones para probar los medicamentos o monos, y después ya la fase 1 es cuando ya pasan a personas sanas para ver si producen efectos secundarios. Cuando ya va pasando por fases, significa que van comprobando que son efectivas y que no producen efectos secundarios graves. Entonces, la fase 2 se utiliza en personas ya enfermas, la fase 3 se utiliza en número muy elevado de pacientes que tienen esa enfermedad o en este caso pues para prevenir la enfermedad, y cuando se comercializa es porque han visto en miles de personas a nivel de todo el mundo que son seguras este medicamento, en este caso las vacunas. Y después, cuando ya se ha comercializado, estamos en fase 4, donde hay millones de personas que estamos participando en ensayos clínicos, digamos, porque si las vacunas que actualmente están no fueran seguras, las habrían retirado, igual que a veces han retirado medicamentos porque han visto que han tenido efectos secundarios. Entonces, son seguras. Gracias. Y una doble pregunta. A ver, ¿qué debo hacer en caso de retraso de la vacunación o de ponerse alguna vacuna? Si me he retrasado, ¿qué debo de hacer? Y si aumentar ese número de vacunas aumenta el riesgo de padecer también reacciones adversas. Vale, no, aquí desde hace unos años funcionamos con el lema de vacuna puesta, vacuna que cuenta, porque ya la primera dosis genera títulos de protección, con lo cual, aunque se te haya retrasado por el motivo que sea, hay que asegurarse la siguiente dosis para asegurarnos los resultados, ¿no?, de los ensayos clínicos, que por eso están hechos. Si la pauta de vacunación son 2 dosis o son 3, se ha de completar para asegurarnos del resultado. Ahora, este año ha habido una revisión de la vacuna del papiloma, ¿no?, en pediatría, y se ha reducido una dosis, con lo cual los estudios se están haciendo, pero los estudios son los que nos indican si podemos evitar la segunda dosis o no. Aunque la primera, que como ya he comentado, ¿no?, por ejemplo, con la vacuna del herpes zóster, que mucha gente pregunta, aunque haya hecho reacción, son reacciones leves desde mi punto de vista, porque la patología en sí es mucho peor que los efectos derivados de la vacunación. Entonces, los títulos, si solo nos quedamos con la primera dosis, la protección no es completa. O sea, si esperamos una protección de un 80%, un 90%, no llegaríamos si la pauta es incompleta. Pero no pasa nada por ponerla más tarde, ¿eh? Vacuna puesta, vacuna que cuenta. Y doy fe a lo que decías del herpes zóster, porque yo lo sufrí y desde luego es mucho más doloroso que ponerse una vacuna, eso tenlo por seguro. Sí, eso es así. Sí. Al hilo de lo que hablábamos del retraso en las vacunas y demás, es que ayer nos hicimos una consulta en el teléfono de la asociación, a la que contestamos, pero prefiero que lo hagáis vosotras ahora aquí en directo. Y nos decía una paciente que ya estaba con una exacerbación y estaba lógicamente con control de antibiótico, y a ver si tenía fecha para ponerse la vacuna y a ver si debía de ponérsela o debía de esperar. Entonces, ¿qué les podemos decir a estos pacientes que están con un poco de fiebre, en fin, y tienen ya la cita para la vacuna? ¿Qué deben de hacer? Claro, yo si hay fiebre... Ay, Antonia. Bueno, contesta tú. No, si hay fiebre... Contestáis las dos, contestáis las dos. En el momento, lo decía, iba a decirlo bien, si hay fiebre, en el momento que está con fiebre, mejor esperar. Más que nada porque el sistema inmune lo vamos a volver loco. Pero si es febrícula o si solo son catarros sin fiebre, se puede vacunar. Si en este caso ya lleva días con antibiótico y ya está mejor y no hay posibilidad de alargarlo, que se vacune. Mientras que no tenga febrada alta, no pasa nada. ¿Qué opinas tú, Nuria? Sí, yo opino que solamente podemos mirar a los niños que se pasan todo el invierno con mocos, con fiebre, sin embargo tienen una batalla de vacunas que si la retrasáramos estaríamos poniéndolos en riesgo. Entonces es lo que dices, si no hay fiebre y no se está dando antibióticos incluso, la vacuna tira adelante, porque hay gente que está todo el invierno con mocos, no es un criterio para no vacunar. Yo también pienso que hay que protegernos. Los virus respiratorios son muy malos y hay que utilizar esta herramienta de prevención porque es súper sencilla
y eficaz, como hemos comentado. Por eso el neumococo, aprovecho para ponerlo, la del neumococo 20, no sé si saldrá o no, se puede poner durante todo el año, entonces quien no esté vacunado y ya se haya vacunado de la gripe y el COVID, o aproveche, o incluso cuando se vacune la gripe o el COVID, también aproveche, que es una vez, a día de hoy, con la 20 ya es suficiente por vida. Vale, perfecto. Sí. Yo también opino... perdón. También opino, y esto yo veo... He trabajado en pediatría también muchos años y desde que estoy con el paciente adulto es verdad que hemos de conseguir la motivación y no es, vengo a la consulta, ¿no? Te explico todo el calendario vacunal del adulto, que es bastante amplio, y te pongo las vacunas porque lo digo yo. No, yo lo que creo como personal sanitario que tenemos que hacer es intentar conseguir este vínculo con el paciente, esta seguridad ante las vacunas, ¿no? Ante el acto que ellos van a recibir y que yo les estoy promocionando. Entonces creo que hay que ofrecer información y no atabalar a nadie, porque si no el adulto, a la que tú te muestras como muy directo a vacunar, se tira para atrás, se va y no se vacuna. Por eso también yo creo que tenemos muy poca, o sea, no tenemos la taxa ideal de vacunación en todos los pacientes crónicos. Tenemos que ofrecer la vacunación sin atabalar, ¿no? Y dejar la puerta abierta para que en cualquier momento decida y pueda venir a vacunarse. Y esto para mí, y por lo que veo, esto es clave para que el adulto se vacune. El problema... Esa es mi experiencia. No, Antonia, tranquila. No, iba a decir que... Habla tú y comenta. No, Didi, tú, por favor, habla, Didi. No, decía que, bueno, que ya que estáis hablando del tema del porcentaje y demás de la gente que se vacuna o no se vacuna, no en sí, en números... sí los voy a aportar yo, ¿no? En ese sentido. Y hay una gran diferencia entre por lo menos entre lo que hemos entendido nosotros y hemos visto, entre la población en general, hablamos de mayores de 65 años, y la población con patologías respiratorias como la EPOC. Nos digo en base a una encuesta que hemos hecho también nosotros con todos los pacientes, precisamente para este programa, ¿no? Existe en la población en general, según los últimos datos que ha ofrecido FENAER, existe un porcentaje de vacunación en el año 2023 del 64,4%. Pero en una encuesta que hemos hecho nosotros en 200 pacientes, ya sé que no es muy amplio, pero bueno, creo que puede ser importante el dato, el 94,5%, sin embargo, está vacunado frente a la neumonía, el 90,4% contra el COVID, perdón, estaba leyendo mal los datos. El 94,5% contra la gripe, el 90,4% contra el COVID, contra la neumonía, y sin embargo con el COVID el 80,8%. Quiero decir, lo que iba a decir es que existe un porcentaje mucho más alto de vacunación por la percepción igual de en sí de la enfermedad en la gente con patologías respiratorias como la EPOC, ¿no? Perdona, yo no estoy de acuerdo. Perdón, no digo los números, pero yo creo que igual esa población está sesgada. Un 50, Antonia, me parece. Es que yo creo que unos 50, yo creo, en general. Es menos. Yo creo que es menor. Lo que pasa es que vuestra población seguramente son gente motivada, que está apuntada a una asociación, claro. Entonces es una población, porque mi experiencia personal es que el problema que hay es que los propios sanitarios no están vacunándose. Ahora con la campaña de vacunal de la gripe, en los ambulatorios, en los hospitales, no se consigue el porcentaje que se requiere de vacunación. Entonces, el número, yo creo que, no sé si es por el NEP que es pequeño o porque has cogido gente muy motivada o gente que está controlada en hospital porque es grave y entonces a lo mejor va a unidad de prevención, pero la población con está dirigida en un foro de 16.000 personas, pero bueno, todos pacientes respiratorios. Claro, pero igual son gente que está motivado, que ya está apuntado al foro y entonces hace más, no lo sé, pero que los porcentajes que yo veo... Lo que está claro es que el porcentaje de vacunación, además de datos dados por el Ministerio de Sanidad, ¿no? Del 64,4% realmente son bajos para las aspiraciones o para el objetivo que había, que era el 75%, ¿no? Para este año 2024 y para el 2025. Tristemente son más reales. Os paso unas preguntas que nos lanza, por ejemplo, José María Vilanova, nos dice: ¿la vacunación reduce el riesgo de resistencia antimicrobiana? Repito, ¿la vacunación reduce el riesgo del sistema antimicrobiana? Si se vacunan, hay menos gérmenes
infecciones por bacterias, por lo tanto utilizaremos menos antibióticos y sí que habrá menos resistencias. Antonia, esta creo que va dirigida para ti. Dice, Sí. Ana Victoria dice, ¿la relación entre asma y EPOC es alta? A ver, es que ni las propias guías se aclaran, porque ahora ha salido justo la guía GOLD 2025 y es que antes, por ejemplo, hablaban de asma y EPOC separado. Después hablaron de ACOS, que es la unión de EPOC con asma. Y sí que hay una prevalencia alta, alrededor de un 10-15% o así, pero no se sabe si es porque tiene una EPOC que ha sido fumador y tiene una prueba broncodilatadora positiva que responde a los corticoides y responde como si fuera un asma, o es que era un asma de la infancia que ahora ha salido en adulto. Entonces sí que hay una elevada unión entre asma y EPOC, pero no queda claro porque no se aclaran los neumólogos tampoco. Vale. Esta misma persona nos comenta y nos dice que en los últimos años se está vacunando contra la gripe y que cuando se vacuna que tiene una recaída importante. Esta recaída parece ser que según pasan los años se va haciendo cada vez más larga, ¿no? Y pregunta, o sea que le dura más, si quiere decir. Pregunta a ver si esto es normal. Nuria, ¿quieres Hombre, decirlo a través de la gripe estamos vacunando con virus inactivados. Esto quiere decir, si fuera vacunas atenuadas, que es otra forma, ¿no?, el virus o la bacteria, sí que podíamos pensar que estamos provocando la enfermedad, ¿no? Como pasa con la vacuna de la varicela, de la triple vírica. Con la de la gripe, virus inactivados que en un principio lo único que hace el sistema inmunitario son como fotografías para reconocer el virus y que no entre en contacto. Pero, ¿qué puede pasar? Como he dicho, que hay otros virus circulantes en el ambiente que puedan ser que coincidan el tiempo la vacunación con la circulación de otros virus. Y yo creo que ahora no sé por dónde iba a tirar ahora. No, yo creo que se nos pueden juntar aquí varias. Sí, ella se nos puede juntar aquí decía que confluyan. Sí. Bueno, esto, que puede ser que coincida en el tiempo que se vacuna con la circulación. Y también es verdad que hay años que el virus de la gripe muta. Y muta mucho porque hay muchas subvariantes, ¿no? En sí tenemos influenza A, influenza B, pero luego hay múltiples subvariantes. Y puede ser que no todos los años la gripe responda igual. Lo que sí que es cierto que seguramente no tendrán la necesidad de hospitalizar, que es la base, ¿no?, de por qué nos tenemos que vacunar. Seguramente no hospitalice y no acabe en UCI. Tenemos estos dos efectos. A veces no, es lo que dicen, a veces no es que proteja de no tener la gripe, pero sí que disminuye las complicaciones de la gripe. Es como la gente que se pone mal cuando se vacuna de COVID. Yo digo, bueno, pues imagínate si hubieras sido, en vez de la vacuna, que hubieras cogido COVID. Y está demostrado que pasa esto, ¿no? Que las complicaciones son mucho menores en los vacunados. Vale, perfecto. Vale, yo quería contestar al señor Vilanova, así en red, y es verdad que hablando en la misma línea de la vacunación de la gripe, es verdad que tomar antibióticos, que he leído por aquí, no es una contraindicación absoluta para no vacunar, y esto es una realidad, pero sí que es verdad que en la línea que hemos comentado antes, si se está tomando antibióticos porque se está pasando por un proceso infeccioso agudo, entonces tenemos la opción de no vacunar y esperar a que la persona se recupere, si nos aseguramos que la persona va a volver y va a recibir la vacuna. Según de qué población estamos hablando, lógicamente, si tenemos una alta sospecha que la persona no va a venir a vacunarse de la gripe, aunque esté tomando antibióticos, se va a vacunar a la persona. O sea, no es una contraindicación absoluta. Únicamente la contraindicación absoluta para no vacunar de la gripe es que haya una alergia a algún componente de la vacuna en sí. Y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, los menores de 6 meses, como no se pueden vacunar de la gripe porque está prohibida, no está indicada, se vacuna a la embarazada en cualquier trimestre del embarazo. Y yo creo que con esto ya respondo a las vacunas del señor Vilanova, ¿no? Las preguntas que está realizando. Vale, perfecto. Hay una pregunta que lanza precisamente esta persona, que entiendo que es pediatra, por lo que nos pone aquí, y nos dice, ¿dónde estábamos? Aquí. Las sobreinfecciones respiratorias en EPOC con bronquiectasias, ¿cómo se tratan?
Igual, el problema de las bronquiectasias es que son dilataciones de los bronquios, por lo tanto se le acumula mucho más los mocos y es más difícil de expectorarlo y eliminarlos, entonces se acumula más el germen, pues cuesta más que llegue el antibiótico al pulmón, pero se tratan igual. Normalmente los gérmenes de la EPOC y las bronquiectasias son los mismos, lo que pasa que en ocasiones, pues si por vía oral no es suficiente, también está el tratamiento antibiótico inhalado, que es nebulizador para llevarse a casa y entonces tienen que hacerlo de forma crónica. En bronquiectasias, aunque también pasa ahora en EPOC, pero cuando hay muchas sobreinfecciones y muchas exacerbaciones, también se puede dar la citromicina durante meses, que es un antibiótico que se puede tomar 3 días a la semana o bien de forma crónica cada día a la semana. Esto sirve como antibiótico antiinflamatorio, pero bueno, el tratamiento es lo mismo, lo único que sí que cuesta más pues erradicar y sobre todo cuando hay una pseudomona, que es el germen que es más maligno, por decirlo así. Hay una pregunta que nos lanza Mariona y que dice: el año pasado me vacuné de la gripe y de la neumonía al mismo tiempo. ¿Este año me tengo que vacunar? Si se ha vacunado de la 20, no es necesario, solo de la gripe. De la COVID sí. Ahora, si no le sí, seguramente si fue el año pasado, no, solo tendrá que vacunarse de la COVID y de la gripe. Vale, otra pregunta. Si has pasado el Herpes zóster hace 10 años, ¿me tengo que volver a vacunar? Esta persona tiene 43 años y también tiene fibromialgia en grado 3. Claro, hay que mirar lo que son las patologías de riesgo o en este caso la medicación que está tomando. En un principio, aunque haya pasado un episodio de herpes zóster, con la edad que tiene sin factores de riesgo no está financiada la vacunación. El pico de herpes zóster es a partir de los 50 años, que es cuando por campana de Gauss vemos que tenemos más riesgo de entrar en contacto con el herpes zóster. Pero la vacuna no está financiada hasta a partir de los 65 años. Todo depende de si tenemos pues criterios, ¿no?, como patologías de riesgo en cuanto a inmunosupresión, a trasplantes, bueno, si hemos pasado 2 episodios de herpes zóster. Esto, como cada comunidad autónoma casi tiene unos criterios, yo me acercaría al CAP a ver en esa comunidad con qué criterios está vacunando. Porque aquí en Cataluña el año pasado también incluimos a las personas mayores de 90 años, ¿no? A lo largo del este año, a lo largo del 2024, que ya está finalizando, se incluyó a los mayores de 90 años, pero como Sanidad, el Ministerio de Sanidad dijo antes de que finalice 2024, la vacuna del herpes zóster tiene que estar financiada en las comunidades autónomas, cada comunidad ha estado utilizando sus tiempos para ir incluyendo la vacunación, con lo cual también van incluyendo las diferentes poblaciones de riesgo para vacunar. Perdona, Iñaki, una cosa que no he dicho antes, que tenemos que saber autoidentificarnos para pedir más espirometrías, igual que vamos al ambulatorio y decimos, hágame un análisis para ver cómo tengo el azúcar o el colesterol, nosotros mismos tendríamos que pedir más espirometrías y más cultivos de esputos. Es muy importante que la gente que expectora o que cambia la coloración del esputo, ellos mismos puedan ir de forma espontánea al ambulatorio para analizarlo, porque en función de qué germen sale en ese esputo nos ayudará mucho a ver qué antibiótico tiene que dar. Y sobre todo las bronquiectasias tienen que mentalizarse que es cultivo de forma periódica. Sí, sí, no, es así. Yo sufrí, soy paciente con resistencias antimicrobianas y desde luego el esputo era un control más rutinario que tenía antes del trasplante constantemente, efectivamente. También los propios sanitarios también tienen que mentalizarse que hay que pedir muchos más cultivos. Efectivamente, en ese sentido tienes toda la razón, Antonia, porque no solamente es el paciente que por un lado es el que tiene es importante que conozca cuáles son los síntomas y demás para acudir a su médico y poder solicitar esa espirometría que antes comentabas que era una prueba difícil. Yo creo que más que difícil es una prueba alarmante, ¿no? Por los gritos que sopla que están diciendo y soy desde toda la sala de espera, pero vamos, nada más, porque no deja de ser una prueba muy sencilla y muy fácil de hacer, sin ningún tipo de problema. El problema que hay de la patología respiratoria es que es ese gran desconocido, incluso a los sanitarios no gusta, pero es porque se desconoce. Entonces tenemos que hacer difusión tanto a sanitarios como a los pacientes. Vale, Cristina nos dice, si un adulto sin factores de riesgo y mayor de 30 años no sabe si ha pasado la varicela,
¿puede vacunarse directamente de la vacuna de herpes zóster o tendría que ponerse la de la varicela? Si no le consta que ha pasado la varicela, claro, tampoco sabemos si tendría factores, indicación, ¿no?, de tener que recibir esta vacuna. Pero con 30 años la recomendación es, se pide una analítica y pedimos una serología para ver si ha entrado en contacto con la varicela o no. Porque puede ser que no haya pasado la varicela y con esta edad lo que necesite es la vacuna de la varicela. Con lo cual, la vacuna del herpes zóster, cuando esta persona de 30 tenga 65, ya no le hará falta. Pero pedimos analítica, ¿eh? Yo pido siempre analítica, porque hay un porcentaje muy pequeñito de la población, un 5%, que ha pasado la varicela sin síntomas. Entonces, con esta edad, es raro que no esté, o sea, que no la haya pasado o que no lo sepa. Se pide analítica y ya está. Pues entonces le recomendamos que acuda a su médico y que pidan la analítica, atención si no ha pasado primaria la y ya está. varicela. Y enfermera. Correcto. Su O médico a y su enfermera. médico y enfermera, efectivamente. Sí, sí. Perfecto. Gracias por la corrección. Bueno, nos preguntaban si era, Mariona nos decía si se tenía que vacunar todos los años de COVID y de gripe. Creo que se ha contestado ya aquí esta pregunta de que sí, que es necesario vacunarse, además por los cambios que pueda haber en la gripe, y entiendo que también en el COVID, lógicamente. Exactamente, y la edad. Eso es. José María Vilanova, creo que ya le has contestado, Nuria, la pregunta que hacía en el tema de la contraindicación en menores de 6 meses, por lo tanto ya... que también ha tocado un tema también interesante, pero es más relacionado con la pediatría, ¿no? Que es verdad, lo que pasa es que no está financiada la vacunación en el nido, ¿no? Como menores de 6 meses no tienen indicada la vacunación, ¿qué se hace para proteger al bebé? Pues se vacuna el nido, que llamamos, que es a los papás o los convivientes con el bebé. Pero, por lo menos en Cataluña, la vacunación del nido no está financiada. Por lo cual, sí, eso al final... bueno, tampoco se le niega la vacuna a nadie. Sí que es verdad que los dejamos para el final, pero como criterio de financiación no están en las guías. Al final es el problema que tenemos también en este país, ¿no? 17 comunidades autónomas, 17 sanidades diferentes, 17 problemas. Una cosa es la recomendación y la otra es la... Sí, no. Sí. Por supuesto. Hay otra cosa que quería decir que aunque que es muy importante la vacunación, no solo para prevenir las infecciones, sino que están viéndose que también disminuye el riesgo de infartos y de ictus. Con gente vacunada tienen menos infartos de miocardio y embolias cerebrales. Bueno, queda alguna pregunta en el tintero, pero la verdad es que estamos fuera de tiempo y ya nos hemos pasado un poquitín pues nada, agradeceros de verdad vuestra presencia, que ha sido para nosotros muy importante contar con vosotras y pues, lo habéis explicado perfectamente bien. Agradecerte a ti, Antonia, a Nuria, y esperamos poder contar con vosotras en otras ocasiones. Agradecer a las sociedades que representáis, a SENG, la Asociación Española de Médicos Generales y de Familia, y a FIFSENG, la Fundación para la Investigación y la Formación de SENG, que nos han apoyado en esta webinar, en esta charla. Y, por supuesto, agradecer tanto a GSK como a KIRSI su colaboración no condicionada para poder llevar este programa adelante. Si queréis comentar algo, pues... no, daros las gracias. El micrófono. Y felicitarte por la labor que estás haciendo porque es de mucha ayuda. No, bueno, al final lo que se trata es de nuestra experiencia contarla. Nosotros solo somos pacientes, como decimos siempre, no somos médicos cuando nos consultan y siempre mandamos al especialista, pero bueno, nuestra experiencia que sirva para algo también. Claro. Y estáis consiguiendo una vacunación en ese 200 y pico súper altas, así que felicidades porque tenéis mucho... Bueno, estará condicionada, como decías, pero bueno, quiere decir que son datos que realmente han salido entre un fondo de 16.000 personas, o sea que tampoco... No, pero estoy segurísima que es gracias a vuestra labor también. Gracias. Pues muchísimas gracias y a todos buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros.